Hola a todos mis queridos amantes de las historias de amor, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una historia que estoy seguro les va a robar el aliento. Hoy nos vamos a sumergir en un cuento de hadas moderno, inspirado por dos nombres que ya conocen muy bien, Kerem y Ande. Así es. Vamos a hablar de una cena romántica sorpresa que Kerem le preparó a Ande, nada más y nada menos que en París. Sí, han oído bien. La ciudad del amor se convirtió en el escenario perfecto para un gesto inolvidable, un despliegue de romance que ha dejado a todos con el corazón latiendo más rápido. Si alguna vez han soñado con una escapada romántica, o simplemente disfrutan de las historias de parejas que se esfuerzan por mantener viva la chispa, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles parisinos, no olviden darle a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras emocionantes historias. Activen la campanita también, que así les avisaremos cada vez que subamos algo nuevo. Prepárense para ser transportados, porque vamos a tejer una narrativa llena de detalles, emociones y, por supuesto, amor. Imaginen la escena: París, esas calles adoquinadas bañadas por la luz dorada del atardecer, ese brillo que tiñe de ocre los edificios haussmannianos y crea un halo mágico sobre el Sena. El aroma a croissants frescos y a café recién hecho flota en el aire, una sinfonía olfativa que abraza cada rincón. A lo lejos la Torre Eiffel, ese ícono indiscutible del romance, comienza a destellar, prometiendo una noche de ensueño. Ahora añadan a Kerem con esa sonrisa traviesa que todos conocemos, y un plan meticulosamente orquestado, un entramado de sorpresas diseñado con la precisión de un joyero. Y en el otro lado de la ecuación, a Ande completamente ajena a la magia que le esperaba, inmersa en la rutina, sin sospechar la aventura que estaba a punto de comenzar. Se dice que Kerem es conocido por sus gestos románticos, por esa chispa que sabe encender en su relación, pero esta vez, debo decir, se superó a sí mismo. La idea era simple en su concepción, pero explosiva en su ejecución, una sorpresa total. No se trataba de una simple cena, sino de una experiencia diseñada para hacerla sentir como la única mujer en el mundo, una reina por una noche en la ciudad que respira amor. Los detalles son lo que hacen que esto sea tan especial, y en esta ocasión, cada detalle fue cuidado hasta el mínimo rincón. No estamos hablando de una reservación en un restaurante cualquiera, no señor. Kerem eligió un lugar con un encanto particular, un rincón que exuda la esencia de París. Posiblemente se trató de un pequeño bistró escondido en las sinuosas calles de Montmartre, un lugar bohemio con vistas a los tejados de zinc de la ciudad, donde el aire vibra con historias de artistas y amantes. O tal vez, y esto es pura especulación de nuestra parte, fue una terraza privada, con vistas panorámicas que dejaban sin aliento, y la Torre Eiffel coronando el horizonte como un diamante engastado en terciopelo negro. La clave sin duda era la intimidad, la exclusividad y sobre todo, la sorpresa. Un ambiente donde solo existieran ellos dos, envueltos en un aura de romance puro. Pero, ¿cómo logró Kerem mantener este secreto tan bien guardado? Aquí es donde la maestría de la planificación entra en juego, donde la astucia se une al amor para crear un momento perfecto. Posiblemente todo comenzó con una excusa, una pequeña mentira piadosa para desviar la atención de Ande. Cariño, tengo una reunión importante de negocios en París, o quizás, vamos a visitar a un viejo amigo que hace años que no vemos, algo lo suficientemente creíble como para que Ande no sospechara ni por un instante. Y mientras ella se preparaba para lo que pensaba que sería un viaje de trabajo o una visita casual, Kerem ya estaba en movimiento, haciendo llamadas, coordinando mesas, tal vez incluso arreglando la música en vivo para crear la atmósfera perfecta. Piénsenlo por un momento, una melodía suave de acordeón flotando en el aire, evocando la nostalgia y el romanticismo de los cafés parisinos, o quizás una pianista tocando en vivo las canciones favoritas de Ande, esas melodías que resuenan en el corazón de su historia como pareja. Son esos pequeños detalles, esos toques personales, los que marcan una diferencia abismal, los que convierten un buen gesto en algo extraordinario. Y luego llega el momento cumbre, el instante de la revelación, donde la sorpresa se despliega en toda su magnitud. Imaginen a Ande entrando al lugar, quizás con los ojos vendados por Kerem, sintiendo la expectación crecer en cada paso, o simplemente caminando hacia una puerta que nunca esperó abrir, solo para encontrarse con un mundo completamente distinto al que imaginaba. La expresión de sorpresa en su rostro, ese instante fugaz donde el asombro se mezcla con la incredulidad, ese momento en que se da cuenta de que nada de lo que esperaba se acerca a la impactante realidad.
El brillo en sus ojos, esa chispa de emoción que se enciende y la sonrisa que se dibuja lentamente en sus labios, una sonrisa que lo dice todo, una sonrisa que refleja la felicidad pura y genuina. Kerem, observándola desde el otro lado, deleitándose con su reacción, sintiendo la profunda satisfacción de haber logrado crear ese momento mágico, un instante que quedará grabado para siempre en su memoria. Pero no solo fue el lugar lo que hizo de esta noche algo inolvidable. La cena en sí misma debió ser una obra de arte, una experiencia gastronómica digna de la ciudad que la acogía. No estamos seguros de los platos específicos, pero podemos permitirnos imaginar una degustación de los mejores sabores de la cocina francesa. Ostras frescas y jugosas, el delicado y exquisito foie gras, un plato principal que deleitara el paladar, preparado con la maestría de un chef de renombre y, por supuesto, un postre que fuera tan hermoso como delicioso, una tentación para los sentidos. Y el vino, por supuesto, no puede faltar un buen vino francés para acompañar esta velada de ensueño. Tal vez Kerem pidió que se sirviera una botella especial, un vino que Ande siempre ha querido probar, o un vino que tenga un significado especial para ellos como pareja, que evoque recuerdos de momentos compartidos. Y hablemos de la decoración, de esos elementos que envuelven la escena en un halo de romance. Velas parpadeantes creando una luz cálida y danzante que ilumina sus rostros, proyectando sombras tenues y seductoras. Un ramo de rosas rojas, el símbolo universal del amor apasionado, o quizás las flores favoritas de Ande, dispuestas con esmero en el centro de la mesa, un toque personal que demuestra cuánto la conoce y la valora. Son esos pequeños detalles, los que a menudo pasan desapercibidos para el mundo, pero que resplandecen para quienes los reciben, los que crean una atmósfera íntima y romántica. Se dice que el amor se demuestra en los pequeños gestos, y este es un claro y conmovedor ejemplo de ello. Kerem no solo le regaló una cena, sino que le regaló un recuerdo, una experiencia que atesorará para siempre, un tesoro de la memoria que alimentará su amor en los años venideros. Quizás también hubo un detalle adicional, un toque extra de magia que elevó la noche a un nivel aún más sublime. Un pequeño regalo sorpresa, no necesariamente material, sino algo cargado de significado. Una carta escrita a mano, donde Kerem plasmó sus sentimientos más profundos, palabras sinceras que tocaron el alma de Ande. O tal vez un objeto que represente un momento especial en su relación, un símbolo de su viaje juntos. O incluso, y quién sabe, la imaginación es libre en estos casos, podría haber sido un anillo, sellando el compromiso y el amor eterno en este perfecto cuento de hadas parisino. La verdad es que los detalles más conmovedores, los que realmente dejan huella, suelen ser los que vienen del corazón, y este gesto de Kerem parece estar rebosante de amor, un amor que se manifiesta en acciones tangibles. La conversación durante la cena debió ser tan especial como el entorno que los rodeaba. Los ecos de sus risas se mezclaban con la suave melodía de la música, creando una banda sonora única para su historia. Recuerdos compartidos, anécdotas divertidas, sueños para el futuro que tejían juntos, risas cómplices que nacían de la intimidad y la confianza mutua. París como telón de fondo con su aura de romance y su historia cargada de amor, invita a la reflexión, a la introspección y a la conexión profunda. Imaginen las luces titilantes de la ciudad reflejándose en sus ojos mientras se miran, sabiendo que están compartiendo un momento único e irrepetible, un instante que quedará grabado a fuego en sus corazones. Son esas clases de momentos, esos instantes de pura conexión, los que fortalecen las relaciones y crean lazos inquebrantables, cimientos sólidos para un amor duradero. La noticia de esta cena romántica sorpresa ha corrido como la pólvora, y no es para menos. En un mundo donde la rutina a menudo amenaza con apagar la llama del romance, gestos como este son un faro de esperanza, un recordatorio inspirador de la importancia de invertir tiempo y esfuerzo en nuestras relaciones. Es un ejemplo tangible de cómo mantener viva la chispa, de cómo sorprender a la persona que amas y hacerla sentir especial, valorada, adorada. Kerem ha demostrado ser un maestro del romance, un artista del amor, y Ande, sin duda alguna, se sintió como la reina de París esa noche envuelta en un torbellino de amor y admiración. Este gesto no es solo una anécdota romántica, sino una lección para todos nosotros sobre cómo cultivar nuestras propias relaciones. En resumen, hemos explorado el posible escenario de una cena romántica sorpresa orquestada por Kerem para Ande en París. Hemos intentado desgranar cada detalle, desde la cuidadosa planificación y la elección del lugar perfecto hasta los íntimos detalles de la decoración, la gastronomía y la música.
Todo apunta a un gesto de amor inmenso, un despliegue de romanticismo que dejó a Ande sin palabras y con el corazón lleno de alegría. Hemos imaginado la emoción de Ande al ser sorprendida, la incredulidad transformándose en pura felicidad, y la profunda conexión que debió surgir durante esa mágica velada, reforzando aún más los lazos que los unen. Este evento nos recuerda de manera poderosa que el amor, cuando se cultiva con esmero, creatividad y dedicación, tiene el poder de crear momentos verdaderamente inolvidables, instantes que perduran en el tiempo y alimentan el alma. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje romántico a través de las calles de París y en la fascinante historia de Kerem y Ande. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí contarles este cuento, que les haya inspirado y les haya transportado a ese mágico momento. Me encantaría saber qué piensan sobre este gesto romántico, si les ha conmovido o si les ha dado ideas para sorprender a sus propios seres queridos. ¿Qué sería lo más importante para ustedes en una cena sorpresa así? ¿Qué detalle haría que fuera perfecta? ¿Han tenido alguna experiencia similar o han planeado algo así para alguien especial? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos todos y conversar con ustedes. Cada comentario es un hilo más en el tejido de nuestra comunidad de amantes de las historias de amor. Y si este vídeo les ha parecido tan encantador como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que aman las historias de amor, porque el amor compartido se multiplica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y relatos emocionantes. Tenemos muchas más historias esperando para ser contadas, y su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido que toque el corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el amor los acompañe siempre.